¿Cómo viene la mano en economía para el año que viene? Hemos estado tan enfrascados en el enfrentamiento político, en la crispación, la campaña electoral, el referéndum, las vacancias. Martín Vizcarra toma el mando. En fin, ha sido un año político turbulento. ¿Cómo ha afectado eso la economía? El presidente del Banco Central de Reserva ha dicho que no. Y hay economistas que dicen, bueno, Perú sigue siendo como una especie de estrella en la región porque sigue creciendo a pesar de todo. No al ritmo que quisiéramos, pero ya el hecho de que crezca es bueno. ¿Es así? ¿Es tan cierto? De esto vamos a hablar esta tarde con el profesor Jorge Guillén, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido. Yo he escuchado eso, ¿no? Que ya el solo hecho de seguir creciendo es bueno. ¿Por el orden de 3%, 4% va a ser el crecimiento este año? Sí, por lo general el gobierno plantea 4%, ¿no? Y luego sinceras cifras, ¿no? Creo que en la parte de academia que son un poco más objetivos, porque el gobierno quizás es más optimista para tratar de atraer inversiones, ¿no? Desde un inicio hasta que multiplícalo por 0.75 a lo que nos diga más o menos el mercado, y es más o menos lo que podría ser. Yo diría que este año es casi evidente que es 3.5, 3.6%. El próximo año también, si las condiciones son adecuadas, podríamos llegar a cifras cercanas a 4%, ¿no? Cuando acá vemos un poco a nivel mundial, ¿no? Porque hay que ver la referencia. A nivel mundial... por encima de la región, ¿no? En América Latina está por debajo de nosotros. 2%, 1%. Nosotros siempre estamos por encima del promedio, pero aún así es insuficiente. Claro, insuficiente. Mira, Estados Unidos, por ejemplo, que es una potencia mundial, crece en el orden, o China, a pesar de la guerra comercial, tiene con amenazas a llegar entre 6 o un poco menos. Europa todavía no se recupera. A nivel mundial estamos un poco cerca al promedio. ¿No? Pero necesitamos crecer a 5% para garantizar empleo a los nuevos jóvenes, a la nueva PEA, y bajar la informalidad. Y que el desempleo también se reduzca, porque según las leyes económicas de OCUN, menos de 3.5% no es lo adecuado, sobre todo para países como nosotros, que están entrampados en ingresos medios. Yo recuerdo una charla acá del año pasado de un economista que decía que crecer en el orden del 3% no hay forma, pero ni siquiera el del orden del 8%, que fue el gobierno de Alan García, por ejemplo, el segundo gobierno, ni siquiera eso nos alcanza para cerrar la brecha que necesitamos, ¿no es cierto?, en materia de generación de empleo, formalidad y tal. En el boom de los metales, que fue el gobierno de Alan García, que era crecimiento automático, piloto automático, no se hicieron las reformas, no se aprovecharon para hacer las reformas adecuadas de salud, educación, infraestructura. No recordemos que en educación tuvo problemas, muchas disputas internas, en minería también tuvo bloqueos. Y ahora, en realidad siempre tenemos dinero, ahora tenemos dinero. Antes teníamos un poco más de liquidez, ya no tanto ahora. Pero no se llegaron a hacer esas reformas estructurales en el gobierno de Alan García que se pudo haber aprovechado. No son booms cíclicos, como la época del guano, del salitre, del caucho. Ahora, pero no estas cifras, para explicarlo en sencillo, ¿cómo impacta en nuestra imagen país? Como un país en el que es atractivo ir a invertir, es un país que está creciendo, que bacán. O sea, ¿cómo impacta estas cifras, que es macroeconomía, en el día a día y en nuestra imagen país? Sí, a nivel Europa, el único que es socio comercial directo es España, que no le está pasando muy bien, tanto España o Francia, no los mediterráneos. En la parte de China es nuestro socio comercial muy importante, pero la guerra comercial que tiene con Estados Unidos, con Donald Trump, genera que los precios de los metales bajen, que hay expectativas de que el dólar el sol se devalúe, porque los capitales se van hacia Estados Unidos, o ante temores de guerra comercial se van y se refugian en bonos soberanos americanos. Y eso hace que la oferta de dólares se contraiga y el tipo de cambio tiene esas presiones al alza, y el Banco Central está interviniendo. Aparte que también Estados Unidos tiene amenazas, o probablemente ciertas expectativas de subir su tasa de referencia, como señales de recuperación y de combatir inflación, que ya estamos viendo que está creciendo en 2 para un país tan gigante, ¿no? De 14 trillones de dólares, ¿no? Nosotros somos, en realidad, no sé si puedes ir a la siguiente lámina. A la siguiente lámina, por favor, Nosotros somos sextos en América Latina a nivel PBI. Con casi 400 billones de dólares, ¿no? Brasil tiene 3 trillones, por ahí tiene, esto es ajustado a poder de paridad.
México, un poquito menos, ahí ya viene Argentina. Brasil además en función también del tamaño del país, ¿no? O sea, Brasil es como España. Es un gigante. Brasil es como España, pero con más pobreza. Claro. Luego ya vas bajando. Si ves esta tabla, nosotros iríamos al Mundial, porque es América Latina, sextos, quintos en Sudamérica. De todas maneras vamos, ¿no? Venezuela en algún momento estuvo por encima y ahora está por debajo. Y ahí viene el resto de países pequeños, ¿no? Bolivia tiene 1/5 de nuestro PBI, Ecuador tiene la mitad de nuestro PBI. Ya son países pequeños. Uruguay quizás es más pequeño, pero tiene un per cápita mucho mejor. ¿Y por qué es que si estamos en una posición tan expectante no crecemos lo suficiente? ¿Por qué es que ¿por qué no crecemos lo suficiente? Sí, hay un problema de ejecución de la inversión pública. Por reconstrucción hemos llegado al 22%, 23%. Sí, yo he viajado a Piura a unas conferencias académicas y todavía está en reconstrucción, todavía los puentes están en construcción, ya pasó casi como 2 años, ¿no? Claro. Carreteras todavía en trocha, ¿no? Del fenómeno del Niño. ¿Y eso a qué lo atribuimos? ¿A la poca capacidad de ejecución de gasto? ¿Porque los proyectos no son viables? ¿Por qué demora tanto reconstruir una carretera, un puente? 2 años es... Es la pobre ejecución gerencial de los gobiernos regionales, que son casi antimineros, antiejecución de gasto. Los proyectos que llegan por SNIP o InvierteP no son buenos proyectos porque no hay buenos profesionales en el interior, a nivel local. Luego también tenemos problemas de los destapes de corrupción que están en todas las noticias, ¿no? Eso hace que el gerente frene su ejecución de gasto por temor a una denuncia. Entonces, claro, le va poniendo candados, va frenando, chequea 1, 2, 3 veces antes Prefiere no hacer nada antes o no hacer. Y en algún momento yo estuve en una comisión para seleccionar al jefe del INEI con el Ministerio de Economía y como hubo observaciones de Contraloría no llegamos a hacer nada, ¿no? Entonces, y nos demoramos 1 año. Era una comisión ad honorem, ¿no? Pero un año para poder nombrar al jefe del INEI, a una persona. Y al final no llegamos a nada. Por eso todavía continúa el interino. Entonces, es por miedo o temores a que no haya un... Y entonces todos los anuncios que hizo el presidente en el discurso cerrando CADE, precisamente en el que anunciaba aeropuerto Chinchero, pavimentación de carreteras, obras aeroportuarias, en fin, una serie, hospitales, colegios, una serie de inversiones que se iban haciendo, todas van a pasar por procedimientos similares a estos, esta escasa capacidad de gestión de gasto. Sí. Porque por voluntad del Ejecutivo claramente hay, de hecho ha entregado dinero a las regiones, ¿no? Pero... Sí, lo bueno es que no le dan capacidad de deuda, ¿no? Porque eso pasó en Argentina y al final terminamos en la crisis del corralito, ¿no? Le dan la capacidad para ejecutar el gasto de manera descentralizada. Hay una serie de regulaciones que está tratando de hacer el gobierno para tratar de reducir la flexibilidad, para dar mayor flexibilidad laboral y acelerar algunos proyectos de inversión, ¿no? Los más importantes, ¿no? Tía María, por ejemplo, puede ser que el próximo año se desbloquee y continuemos con los panamericanos también para el siguiente año, ¿no? Que de todas maneras hay que hacerlo, si no nos desafilian del COI. Los panamericanos están encaminados, entiendo. Vamos con el siguiente cuadro, los países de mayor dominio económico. Sí, ahí solamente quería mostrar un poco la importancia de China, ¿no? Que vemos que está creciendo 6-7%, ha crecido antes 14%, no aparecía antes en la guerra del opio que perdió Hong Kong, y luego se ve que si su tendencia continúa de esa manera va a ser la primera, digamos, potencia mundial para el 2030. PBI total, no a nivel per cápita, ¿no? Yo tuve la suerte de ir a China por un viaje internacional y se puede ver la distribución del ingreso. Así como aquí ha habido un boom de inmobiliario, pero ahí hablamos de $13.000 el metro cuadrado. En Hong Kong, la gente pobre no vive en tierra, sino vive en mar, así tipo la selva, en esta zona que es más pobre en Loreto. Loreto, ¿no? En Belén. En Belén. Belén, ¿no? Claro. Y ahí viven en 50, 40 metros cuadrados, ¿no? Una familia de clase media alta, ¿no? Sí hay buena infraestructura, los autos vienen de Alemania, de Europa y dicen no consumimos aquí porque el auto chino no es muy bueno, o sea, nos lo venden a nosotros. Claro, el auto chino lo exportan y ellos importan sus automóviles seguros. Pero esa es un poco la tendencia, claro, es un crecimiento desordenado, ¿no? Sí, así veo. Porque las transnacionales mineras que vienen aquí a China, que vienen aquí a Perú, no necesariamente cumplen con los requisitos de flexibilidad, de
de buen comportamiento a nivel laboral, ¿no? El cuadro que viene me interesa mucho, las expectativas del empresario. Sí, se ha visto en la época del boom minero, que es 2013 o más atrás, habían quizás unas mejores expectativas. Luego se vino cayendo, ¿no? Hasta que llegamos al gobierno actual, ¿no? Que asumió más o menos... Que iba a ser el gobierno destrabador. Sí, se supone que era el gobierno de lujo, ¿no? Sí, claro, el gobierno de lujo, el que iba a destrabar proyectos y empezaron con Chinchero. Pues. Yo estoy encargado del área de investigación y consultoría en la universidad y todas las universidades en general vemos que las consultorías se han caído en 60%, 70%, ¿no? Porque han cortado todos esos gastos superfluos y no hay muchas opciones de mejorar los procesos o de dar capacitación al sector público. Ese es un tema que a mí de verdad me revela, porque yo recuerdo haber entrevistado al expresidente Kuczynski sobre su idea de generar una escuela de capacitación de funcionarios y técnicos que trabajan en el Estado. Esa era la idea que tenía. Claro. Porque claramente venimos arrastrando, el dinero hay, pero no se ejecuta, y no se ejecuta por incapacidad de los técnicos y las personas que están a cargo de ello. Claro. Y ante toda esta situación de crispación, de sospecha, de que se gaste el dinero inútilmente, han recortado lo que tú me estás diciendo, entonces... Sí, ahí la idea es tratar de mejorar un poco, capacitar y hacer la reforma en el sector público, ¿no? Que nuestra deuda es 30% del PBI, en Grecia, en parte de Europa es 300%, ¿no? Estados Unidos también es 100%, es casi insostenible, pero nosotros tenemos dinero, tenemos margen de maniobrabilidad. Tren eléctrico, la línea 2 cuesta 5% del PBI y no nos cuesta nada hacerlo, ¿no? Claro. Y lo necesitamos a gritos porque tenemos un problema serio de infraestructura. Acá se puede ver una cierta recuperación a pesar de los problemas políticos con el Congreso, ¿no? Pero se puede ver que hay que estamos alrededor de 50%, ¿no? Estamos casi como los niveles del 2011 incluso. O sea, no se ha desplomado completamente a pesar de, bueno, fue una muestra, ¿no? Con PPK salió y la bolsa no se cayó, el tipo de cambio no se disparó, todo el mercado lo absorbió para bien, ¿no? Entonces, pero aún así las expectativas podrían mejorar. ¿Cuáles son? Vamos a la diapositiva de las reformas pendientes, por favor, porque el tiempo nos está ganando y no quiero dejar de tocar este tema, ¿no? Las reformas pendientes. Si bien en el ambiente externo con China no es nuestra culpa, también podemos hacer cosas internas, ¿no? Como en la reforma de AFP, no necesariamente dar reformas que alivien temporalmente, como dándole la libre disponibilidad al afiliado, sino hay que hacer una serie de reformas estructurales más profundas y más pensadas con la academia o con técnicos para bajar comisión y mejorar cobertura y darle una pensión justa, ¿no? al afiliado. O sea, la idea es que el servicio la pensión de AFP es... ¿Dónde hay más clientes? ¿Siempre en la ONP más que en la AFP? ¿O no necesariamente? Yo creo que ahora están un poco más en la AFP. Con la caída de la bolsa era al revés, del 2009. Pero ahora estamos un poquito más, creen un poco, por las pensiones son mucho mejores en AFP que en ONP. Y la idea es que sea esa, que más gente se afilie a una AFP en la medida en que las comisiones Hace poco sacó un reporte del FMI que la tasa de reemplazo, o sea, la pensión que ibas a recibir como porcentaje de tu sueldo iba a ser 30%, ¿no? O sea, si ganas 1.300 es tu pensión. Pero estaba mal calculado. De ahí la asociación y la SB se mostraron que esta puede llegar a 70% y por cada punto porcentual que aumente la bolsa, 10% más aumenta tu futura pensión. Entonces por ahí no por el lado de la libre disponibilidad o paliativos Panadol, sino por reformas estructurales más profundas. La libre disponibilidad, vamos a conocer en realidad las consecuencias de eso más adelante. O sea, si es que todos esos pensionistas van a ser una carga para el Estado después. Si es que esas personas pagaron deuda y se quedaron sin el cash. ¿Qué va a pasar después? ¿No? Entonces... Rigidez del mercado laboral, ya, bueno, tímidamente se empieza a discutir este tema, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de las vacaciones, pero... Y de la reposición también. Justo ayer hablaba con un abogado laboralista de nuestro trabajo, porque yo soy economista, ¿no? Pero no necesariamente se va a evitar la reposición, porque la ley está bien. El problema es jurisprudencia, porque hubo el Tribunal Constitucional que sacó una resolución que desde ahí se están prendiendo. O sea, si nuestro Tribunal Constitucional fuera más consistente, no generaría esos problemas de jurisprudencia. De acuerdo.
Entonces, eso es urgente, porque lo de la reposición, para que le quede claro y muy sencillo, ese trabajador que salió, y que salió porque no es productivo, o sea, no me suma en la empresa, probadamente no suma, no es un lastre en la empresa. A nivel judicial plantea su demanda y apelando al fallo del Tribunal Constitucional lo reponen en su trabajo. Es absolutamente injusto eso, colocar tapones a gente eficiente que necesita trabajar. Te evita seguir creciendo como empresario y todo, ¿no? Tampoco queremos que sean esclavistas, ¿no? Pero también que genere un punto medio entre empleador y empleado. De acuerdo. Jorge, un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Este fue nuestro Bloque Esa.